Buen día, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El día de hoy les vamos a presentar nuestro protocolo de investigación. Nuestro equipo está conformado por Marta Gabriela, Daniel, David, Ana Paula y su servidor Ramón. El título de nuestro proyecto es Creación de una red de intercambiadores de calor para el proceso de producción de óxido de etileno. Durante la presentación se muestra nuestro protocolo de investigación, en el cual se podrán encontrar los fenómenos y los conceptos necesarios para comprender este proyecto. Además, se muestran los pasos necesarios para realizar el mejor diseño posible dentro de una red de intercambiadores de calor, esto para la producción del óxido de etileno. La producción de óxido de etileno es un proceso altamente energético. La reacción principal es la oxidación parcial del etileno, la cual genera una cantidad significativa de calor, el cual se buscará gestionar de manera eficiente mediante la recuperación y redistribución del calor dentro del proceso con una red de intercambiadores de calor. Actualmente muchas plantas presentan un diseño térmico que no maximiza la recuperación del calor, lo que genera un alto consumo de energía y mayores costos de operación, por lo que buscaremos diseñar una red de intercambiadores de calor que permita una recuperación óptima de energía dentro del proceso, reduciendo así la dependencia de fuentes externas del calentamiento o refrigeración. Dado que la energía es un factor clave para la eficiencia operativa, nos enfrentamos a los siguientes desafíos, los que son maximizar la recuperación de calor con un buen diseño de redes mejorando el desempeño, así también como rediseñar la red de intercambiadores del proceso de producción de óxido de etileno. Y por último, realizar modificaciones e implementar mejoras y comparar con las condiciones iniciales. Justificación. Actualmente, el manejo de energía en el proceso industrial de cualquier índole es un tema bastante controversial e importante, puesto que tiene un impacto muy alto en las ganancias de la empresa. Una red de intercambiadores de calor y la tecnología pinch son una alternativa muy eficiente para evitar ese tipo de pérdidas, ya que reducen el número de equipos de intercambio de calor en el proceso. Creemos que al implementar una red de intercambiadores de calor, podemos disminuir el costo energético y económico del proceso del óxido de etileno, ya que disminuiremos el número de equipos de intercambio de calor. Nuestro proyecto tiene como objetivo general reducir el consumo de energía en el proceso a partir de la creación de una red de intercambiadores de calor. Los objetivos específicos es analizar las corrientes frías y calientes de nuestro proceso, así como realizar combinaciones que permitan analizar el punto de pliegue. El fundamento teórico de nuestro proyecto está basado en los siguientes puntos. Transferencia de calor. Sabemos que la energía existe en varias formas. En este caso hablamos de calor, que es la forma en la que la energía se puede transferir de un sistema a otro y se puede calcular con la diferencia de temperatura. Bueno, de este fenómeno hay tres tipos, que es la conducción, la convección y la radiación. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas hacia las menos energéticas, como resultado de la interacción entre las partículas. La convección es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el gas o líquido adyacentes que están en movimiento. Y por último, la radiación es el intercambio de calor emitido por la materia en forma de ondas electromagnéticas. A diferencia de los métodos pasados, esta no requiere presencia de algún medio interventor. Para evaluar estos fenómenos también se considera la resistencia térmica. Esta cuantifica la oposición que presenta un material al flujo de calor. Y como podemos ver, está la resistencia térmica por convección, que es 1 sobre H, que H significa el coeficiente de transferencia de calor por convección, y A, que es el área superficial donde se transfiere el calor. También está la resistencia de conducción, que está L, que es el espesor del material, K, que es la conductividad térmica del material, y A,
es el área transversal donde se transfiere el calor. Otro punto importante es el coeficiente de transferencia de calor, que comúnmente está denotado por la letra H y mide la eficiencia con la cual se transfiere el calor de una superficie sólida hacia un fluido en movimiento. Intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son equipos fundamentales para transferir calor entre dos fluidos sin necesidad de que se mezclen, optimizando procesos industriales como la generación de energía o la industria química. Existen distintos tipos de intercambiadores de calor. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos solo en dos tipos, tubo concéntrico y tubos y coraza. Tubo y coraza. Este equipo es útil cuando se requieren grandes superficies de transferencia de calor. Constan de una coraza y tubos, mismos por donde pasará el fluido caliente y el fluido frío. En este tipo de intercambiadores la eficiencia depende de varios factores, como la velocidad del fluido, tipo de fluido y la temperatura de entrada. Su eficiencia térmica está en el rango del 60 al 90%. Para calcular y diseñar este intercambiador de calor es necesario una serie de 54 pasos, en donde se calcula el número de pasos por los tubos, diámetro de la coraza, porcentaje de corte de mampara, factor de incrustación interno y externo y el área de transferencia de calor. Tubo concéntrico. Equipo utilizado para la transferencia de calor entre dos fluidos que van en direcciones opuestas dentro de un sistema de tubos concéntricos, conformado por un tubo de menor diámetro dentro de uno de mayor diámetro, por donde pasará un fluido caliente y un fluido frío respectivamente. Es comúnmente utilizado en donde se requiere un control de temperatura preciso y una construcción sencilla donde hay un espacio limitado. Como en un intercambiador de tubo y coraza, la eficiencia de este equipo depende de algunos factores, como lo es el tipo de fluido que irá en cada tubo, la velocidad del fluido material del tubo. Sin embargo, su eficiencia está en un 50 a 90%. Para diseñarlo se requieren 21 pasos, donde será necesario conocer propiedades del fluido, número de horquillas, diámetro externo e interno, área de transferencia de calor y coeficiente de transferencia de calor final. Es un método de diseño que realizó su debut durante los años 60, a raíz de una crisis energética mundial. Este método se basa en realizar una interconexión de cambiadores de calor para que una serie de corrientes frías y calientes intercambien calor entre sí. Estas técnicas posibilitan reducir el consumo de servicios tales como el vapor y el agua de enfriamiento, manteniendo el número de intercambiadores de calor en un mínimo. Así también conlleva un menor gasto energético. Ahora comenzaré explicando el análisis del método Pinch. Para mejorar la interacción térmica en los procesos, se deben seguir los siguientes pasos, que es la identificación de las corrientes frías y calientes, la extracción de datos termodinámicos del proceso, la selección del valor adecuado del delta T mínimo, una construcción y análisis de una tabla problema, la construcción de la curva compuesta y un rediseño de la red de intercambiador de calor. Se debe de entender que por requerimientos del diseño debemos fijar un valor mínimo entre la diferencia de la temperatura de la corriente de entrada como la de salida en cada extremo de los intercambiadores de calor. También el valor de delta T mínimo nos representa una restricción ahora sí que en la proporción de los encuentros viables entre las corrientes calientes y las frías. Para poder realizar nuestra tabla problema tenemos que seguir el siguiente algoritmo con los siguientes datos que ya adquirimos anteriormente, que en este caso son de cada corriente necesitamos un CP, también su flujo másico, sus temperaturas y haber ya pues determinado un delta T mínimo. Comenzamos con ajustando las temperaturas. En este caso, para convertirlas a temperaturas de intervalos, tenemos que agregar todas las temperaturas iniciales y finales de las corrientes tanto frías y sustituyendo las calientes en el valor de delta T mínimo entre 2. Lo segundo sería ordenar las temperaturas ajustadas desde la mayor hasta la menor en una lista y después remover aquellas temperaturas que se repitan. Y en número 3 tenemos determinar las corrientes presentes en cada intervalo de temperatura y calcular su balance de QI elevado a la B de cada intervalo. Esto se obtiene sustituyendo la entalpía requerida a calentar de las corrientes frías, tanto la entalpía pues, que se va a ocupar para poder enfriar las corrientes calientes en cada intervalo, como se muestran en las primeras dos ecuaciones. Y en la última ecuación podemos ver que el calor residual, o que se sabe que es QI elevado a la B,
que pasa por el efecto de una cascada de intervalo que ahora sí que da lo siguiente, que es I más 1. Cuarto sería el que el primer valor de calor residual, que es Q0 elevado a la 0, sea igual a 0, ya que la forma de registrar los cálculos que vamos a hacer es en una tabla, en la cual en la columna correspondiente al 10º número de intervalo, y pues ahora sí que la segunda va a ser correspondiente a las temperaturas ajustadas y la tercera a la diferencia de temperaturas de intervalos adyacentes. En la columna siguiente se debe notar ahora sí que los valores calculados de calor por intervalos de cada corriente de QI elevado a la B, con luego el calor residual de cada intervalo de QI elevado a la 0. Ahora, para la quinta, la columna del calor residual de QI a la 0 puede mostrar algunos valores negativos que representan un déficit de calor. Este déficit puede ser cubierto ahora sigue con el suministro de calor desde servicios externos o se puede aprovechar de la cascada de calor y pues promover el calor con el excedente de intervalos superiores. Ahora sí, no debe de haber, mejor dicho, ningún valor de QI elevado a cero negativo, ya que esto representa una violación completa de la segunda ley de la termodinámica, al presentarse un flujo de calor a una temperatura menor a otra mayor. Para poder corregir esto, se identifica el intervalo de valor de QI a la 0 menor y el absoluto de este valor se asigna al intervalo 0 a una nueva columna denominada calor residual, ajustado, ahora sí o corregido, que corresponde a una cascada de energía mínima. En este caso tenemos la ecuación en donde Q0 elevado a 0 es el ajustado, debe ser igual a QI 0, ahora sí mínimo. Ahora, los valores de los intervalos ahora sí que de las hileras de la primera columna y de la última se calculan con la ecuación que ahora sí presenté en la anterior diapositiva de la siguiente manera. Ahora sí tenemos el Q0 a la 0 ajustado, que es igual a la QI a la 0 menos 1, ajustado más el QI a la B. En algunos procesos, esto representa que los valores de QI 0 negativos, por lo que no habrá necesidad de calcular la columna, pues ahora sigue con calor residual ajustado. Y el punto número 6, que es el punto, o bueno, los puntos pinch se ubican en los intervalos que resulten con valores de calor residual ajustado o iguales a 0. Esto corresponden con los puntos de máxima aproximación de las curvas compuestas. Ahora sí, para poder concluir nuestro algoritmo, vamos a tener que definir las cargas térmicas del calentamiento requerido, que corresponde al valor de Q0 a la 0 ajustado, de la primera fila de la columna de la cascada de energía mínima, y el enfriamiento requerido, que corresponde al calor residual, ajustado a la última fila de Q n elevado a 0, que es el ajustado. Como ya se había mencionado, en las curvas compuestas, el servicio de calentamiento, obviamente si se requiere, debe ubicarse en la región de más alta temperatura y también mientras que el enfriamiento debe ubicarse de las temperaturas más bajas. El efecto de la cascada de calor que se propaga de las temperaturas altas a las temperaturas bajas se ilustra un poquito mejor en el dibujo que se muestra. Ahora sí que las cajas conectadas en serie por flechas de dirección de arriba hacia abajo. En el interior de las cajas se indica el resultado del balance de calor en cada intervalo de temperaturas. A la izquierda de las flechas se indica la temperatura de los intervalos y a la derecha pues se muestran los calores residuales normal y ajustados con el QI a la 0, el ajustado. Ahora sí que el valor de QI elevado a la 0 de salida de cualquiera caja, ahora sí que de intervalo de temperatura, pues va a ser la suma del calor que entra en la caja más del calor de la caja. Dentro de la ecuación que se mencionó anterior, cuando se identifica el valor negativo de QI a la 0, se ajustan los valores, pues ahora sí como se indicaba en la figura.
Dentro de la metodología podremos encontrar el paso a paso para diseñar una red de intercambiadores de calor. Como primer paso tendríamos que analizar las corrientes frías y calientes dentro de nuestro diagrama de flujo y proceso, para lo cual tendríamos que ver qué entra y qué sale, asimismo realizar nuestros balances de energía y nuestros balances de masa respectivamente. Esto para poder insertarlos en nuestra tabla de problema, la cual nos ayudará a definir un delta T mínimo dentro del proceso. Ahora bien, el siguiente paso, ya que tengamos el delta T, sería realizar, o más bien analizar cuáles son las corrientes que se pueden combinar dentro del proceso, es decir, cuáles pueden intercambiar calor entre sí. Una vez eso, también tenemos que tener en cuenta cuál sería el gasto energético que tenemos dentro de la planta, es decir, el consumo que tendríamos que generar para cubrir con estas necesidades. Y finalmente realizar, o más bien decidir si habrá o no habrá cambios dentro del proceso y decidir cuáles son las que se van a, básicamente cuáles serían las que se tendrían que combinar en corrientes. Una vez realizado esto, pues ya procederíamos con nuestro diseño, metiendo los sistemas necesarios que serían de servicio de agua y enfriamiento, con el fin de satisfacer el gasto energético necesario dentro de estas mismas. Resultados. Una vez obtenido el punto de pliegue o punto pinch, tendremos la posibilidad de separar las corrientes del proceso por arriba y por debajo del punto de pliegue, esto para independizar los servicios. A su vez, consideramos que podremos colocar los intercambiadores de calor con un arreglo específico, logrando así una menor inversión en la compra de equipos de intercambio de calor. Finalmente, la correcta aplicación de este método facilitará la toma de decisiones en el diseño y selección de equipos, garantizando un balance adecuado entre inversión y rendimiento térmico.